El gozo del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El pecado y el pecado mortal para muchos hombres no existe, ¿no? Y incluso dentro de la iglesia, como que se está un poco diluyendo esta idea del pecado mortal. Ahora, pero el pecado lo podemos ver por sus consecuencias. Ya en el Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios da este mandamiento al hombre, ¿no? Que le dice, pues, estaba diciendo todo, te está permitido comer aquí de todos los árboles, de todos los frutos que hay aquí en el paraíso, pero no comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten por seguro que morirás. Y aquí prestemos atención. Esto lo vamos a ver en un rato más. No murió físicamente. O sea, la consecuencia del pecado no solamente fue, digamos, adelantemos la muerte física, que eso viene a continuación, a posterior, sino que hay una muerte espiritual. Esto, prestemos atención porque nos va a servir para adelante. Y la buena noticia, la encontramos en el capítulo siguiente del Génesis, capítulo 3, versículo 15, que se nos promete, pues, que va a venir un Salvador, un liberador, Cristo. Y Cristo, pues, ya vino y nos ha alcanzado la liberación del pecado, la redención del pecado, ahí en su muerte en la cruz, derramando su sangre, ¿no? Padre va a decir unas horas antes, ¿no? Un poquito antes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final va a decir, Padre, todo está cumplido. Entonces, Cristo nos viene a traer la felicidad, ¿no? El gozo ya desde ahora, lo cual no quiere decir que no vayamos a tener problemas, sufrimientos, tristezas en esta vida. No, pero ya Cristo con la luz, ¿no? Que Él nos aporta, nos trae, ¿no? Para no andar en tinieblas. Las tinieblas es pecado, las tinieblas es cometer aquellas faltas que transgreden los mandamientos de Dios y que nos hacen vivir, ¿no? En estas tinieblas de pecado, que es la muerte espiritual. Ahora, por supuesto, hay gente que niega, pues, la existencia del pecado, ¿no? Y ahora, si nosotros, por ejemplo, no llegamos a reconocer el pecado, estamos haciéndonos un daño, porque van a traer sus consecuencias, ¿no? Ya en la vida presente, en las relaciones humanas que se romperán, traición, la infidelidad, digamos, eh, rompen la relación con el ser amado, le hacemos sufrir a la persona amada. Y luego lo que estamos nosotros ahí sembrando, tarde o temprano cosecharemos las consecuencias de ese daño, quizás desprecios que nos vendrán de otras personas. Entonces, es importante que por ahí empecemos a ver que sí, tiene sus consecuencias. Ahora, y si nosotros no queremos confesarnos, ¿no? Y morimos con pecados mortales, ya nos estamos nosotros mismos autocondenándonos para la infelicidad eterna. Esto es el infierno. Dios no quiere, pues, que el hombre muera, sino más bien quiere que todos los hombres se salven. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo, no para condenarnos, sino que para, creyendo en Él, tengamos vida eterna, como nos dice ahí Juan capítulo 3, versículo 15, en el Evangelio. Ahora, ¿hay pecado mortal? Pues sí, sí hay pecado mortal, ¿no? Cristo sí nos revela que hay un pecado mortal y también hay un pecado venial. Los hermanos católicos que se han separado de la iglesia
y se han pasado a fundar otras iglesias cristianas a raíz de la separación de Martín Lutero y demás pseudo reformadores de la religión católica, ¿no? Poco a poco fueron diluyendo la fe, ¿no? La fueron licuando y para ellos todo resulta ser pecado mortal, ¿no? Para ellos no hay pecado venial y que todo pecado es pecado de muerte. Entonces, pero Jesucristo, en contra de lo que enseñan las doctrinas protestantes, nos va a decir que sí hay pecado mortal y que sí hay pecado venial, ¿no? Y solamente es una cuestión de entenderlo, de interpretarlo. Y eso es lo que Cristo nos enseña ahí en Mateo capítulo 12, versículo 31. Les doy lectura. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. O sea, hay pecados que son pequeños, que son veniales, ¿no? Que sí ameritarán un perdón, pero hay pecados gravísimos, tan graves, que, que no escaparán pues a la justicia de Dios, ¿no? Mateo 12, 36. Continúo. Yo les digo que en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta de lo dicho que no podían justificar. Versículo 37. Tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay pues existencia de pecados, ¿no? Pecado venial, pecado mortal. Pecado mortal nos llevará a la condenación eterna. El evangelio que hoy día les quiero anunciar y compartir nos llama a revisar nuestra calidad de vida, cómo vamos en la vida espiritual, en la vida de santidad. Y con esto queremos hacer también un poco de apologética y catequesis. Bien, entonces quiero anunciarles el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 21 al 30. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán. Ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban, ¿por qué dice que a donde él va nosotros no podemos ir? Pensará tal vez en suicidarse. Pero Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron, ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó, exactamente lo que les acabo de decir. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre y añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso este texto en el que se nos invita a que tengamos la valoración de lo que es el pecado. Bueno, vamos a avanzar con la exégesis y vamos a ver un poquito también de evangelización, porque no solamente es apologética.
Y les pido las disculpas del caso por los ruidos externos. Tengo al lado un local comercial que es una discoteca y la bulla, pues no tienen su sonido, sus materiales de acústica y llega acá un ruido que distorsiona. Y les pido esa fuerza de voluntad para acompañarme a pesar de esta limitación. Bien, entonces, bueno, que Dios los bendiga a estos vecinitos, ¿no? Bien, entonces, eh, los versículos 21 y 24 nos dicen, morirán en sus pecados. Así es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Morirán en sus pecados, ¿no? Y vamos a ver dos puntos aquí. Las obras, ¿no? Vivir según la carne, ¿no? Ser de abajo, ¿no? Vivir según la carne. Eso es lo que nos está diciendo acá, cuando Jesús, ¿no? Nos dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, aquí en el versículo 23. Esto de ser de abajo es pues vivir según la carne, o sea, las apetencias de la carne, estas apetencias desordenadas que tenemos que nos alejan de la vida divina, ¿no? De Dios. Esto es lo que nos dice, presten atención aquí en los versículos 21, 24 y 26. Pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Ustedes son de este mundo, el mundo, ¿no? O sea, lo mundano, lo carnal. O sea, no son de esta dimensión espiritual, del cielo, ¿no? De lo santo. Versículo 24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Versículo 26. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar. Y Cristo, que lo sabe todo, que lo ve todo, pues él sabe que en su oportunidad, cuando sea el juicio, ¿no? Habrá condenación para aquellos que mueran pues en pecados mortales. Y esto es las obras de las tinieblas, ¿no? Que nosotros no queremos a veces por el placer tan engañoso que nos da realizar ciertas acciones. Algunas de ellas son buenas, como por ejemplo tener una vida sexual, ¿no? Con la persona amada, y dentro del matrimonio es algo santo, es algo bueno, ¿no? Por ejemplo, el celebrar un cumpleaños, de repente por ahí tomando una copita de vino, unos vasitos de cerveza, no nos hace daño, no nos hace mal. El descontrol es lo que nos hace daño, ¿no? Estas obras de la carne, la masturbación, la prostitución, el aborto, ¿no? El homosexualismo, la infidelidad, ¿no? Por un placer desordenado de querer tener relaciones sexuales con la mujer que no es esposa de uno, ¿no? Entonces, hay pecados mortales. De querer tener riqueza sin trabajar, sino cometiendo robos, ¿no? O entrar, digamos, a una empresa o una entidad pública y aprovecharse de ocupar, pues, un puesto importante, sobrevalorar los precios de los bienes y servicios que contrata la empresa, etcétera, ¿no? Todo eso es pecado, ¿no? Eso es vivir según la carne. Queremos viajar, comer rico, pero a través de dinero mal habido. Entonces, sí, el Señor nos está haciendo ver que hay pecado, el pecado existe, lo dice Cristo, que es Dios. Entonces, luego, esto de hablar del pecado, ¿no? Nos invita a ver la otra cara de la moneda, que es la belleza de la persona está en su santidad, en ser santo. Es lo que nos dice la carta a los hebreos ahí en el capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá a Dios. También la pureza de corazón, como nos dice ahí la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 8, ¿no? Las personas, ¿no? Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, ver a Dios, tener pues un corazón puro, un corazón inocente, un corazón que busca estar lejos de la soberbia,
¿no? De la altanería, de la lujuria, ¿no? Entonces, todo esto hace que la persona sea bella, la santidad, las obras de misericordia, la bondad que nosotros realizamos hacia los demás, como nos enseña ahí Cristo en Mateo capítulo 25, de versículo 32 y siguientes, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, eh, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste, ¿no? Etcétera. Entonces, vengan, benditos de mi Padre, ¿no? Vengan, vengan, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está enseñando Cristo, ¿no? Que el hacer estas obras de misericordia también nos da esta belleza espiritual. Y también, como no, el cumplimiento de los mandamientos. Cuando se encuentra con este joven rico, que le pregunta, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna, para obtener la vida eterna? Y eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Jesús le va a decir, ¿no? Bueno es uno solo, el Padre de los cielos, Dios que está en los cielos. Pero si quieres, ¿no? Entrar a la felicidad eterna, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Es decir, Cristo nos ilumina en la vida para poder encontrar la felicidad eterna, no solamente a futuro, sino desde ya, acá, realizando la conversión del mundo, mejorando el mundo con nuestra santidad, dedicándonos a nuestros trabajos, engrandeciendo las empresas en las que trabajamos, cuidando de los vecinos, viendo a las personas desamparadas de nuestra ciudad. Entonces, ahí estamos haciendo estas obras, todas estas obras morales y de misericordia, que hacen que no solamente la persona sea bella, sino que a los ojos de Dios, bellos y santos. Por eso el Salmo 24, que les quiero leer, presten atención, nos dice algo muy bonito, muy precioso, ¿no? Para que tengamos en cuenta y tengamos el deseo cada día más de ser santos, cada día crecer en santidad, cada día convertirnos, ¿no? Dejar un vicio, dejar un defecto e ir creciendo cada día en otras virtudes. Cuando uno se hace la conversión, no es que ya todo cambió de inmediato, ¿no? Nos queda todavía por trabajar nuestro espíritu. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios, su Salvador. Precioso el Salmo 24. La salvación de Dios nos viene justamente por tener las manos limpias de robos, de ultrajar a las personas, de arrebatarles su salario, su sueldo, ¿no? De maltratar a la esposa. Todo eso, aquel que no hace nada de estas cosas, sino que pone su alma y no pone su alma en cosas vanas, el dinero mal habido, los placeres ilegítimos, ¿no? Los que juran con engaño, esos no obtendrán la bendición del Señor, ni la aprobación de Dios, ni la salvación. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Que, que ahí tenemos el pecado, ¿no? Que Cristo nos hace notar, ¿no? Y también que estamos invitados a la belleza de la santidad. El otro aspecto del pecado mortal, del pecado en general, es no creer en Cristo y no creer que Él es Dios. Por eso es lo que nos dice aquí los versículos 24, 28 y también el 58 de este capítulo 8 versículos 24, 28,
58 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Miren lo que nos está diciendo, yo soy. Es como cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le pregunta, si los israelitas me preguntan cuál es el nombre de Dios, ¿qué nombre les debo decir? Y pues Dios le va a decir, yo soy el que soy. Yo soy, así, yo soy, ¿no? Así se presenta, ¿no? Así con, ¿no? De esta forma tan teológica, Dios pues no puede ser abarcado como un nombre, Dios no es limitado, Él es el ser por excelencia, ¿no? Entonces, no creer en Cristo, miren cómo nos dice Jesús aquí, nuevamente, Evangelio de Juan 8:24. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Es lo que nos va a decir luego ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no crea y no se bautice, no se salvará. Entonces, tenemos creer en Cristo, que es Dios, ¿no? Y no hacer pues las obras de misericordia, las obras morales. Entonces, eso es, no hacer todo esto es pecado mortal. No creer en Cristo es pecado. Ahora, que si hay doctrina del pecado mortal, por supuesto que hay, ya lo dije en la introducción. Entonces, pero vamos a ver que nuestros hermanos separados no lo creen. Hay una página web, ¿no? Hay una página web que se llama God Questions. Y se pregunta aquí, les voy a colocar también el link que está aquí en la parte de arriba, se lo voy a colocar para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan ver todo el detalle, ¿no? Entonces, enseña la Biblia el pecado mortal y el venial. Vamos a ver qué es lo que dicen estos hermanitos evangélicos. A ver, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Miren, vamos por partes. La fiesta del cumpleaños está con mariachis. Aquí los estoy escuchando, están con mariachis. Bien, que Dios los bendiga pues a estos hermanos, ¿no? Que no nos dejan hacer una adecuada evangelización. Dice Go Question, ¿no? Bíblicamente, los conceptos de pecado mortal y venial presentan varios problemas. En primer lugar, estos conceptos presentan una imagen antibíblica. Miren lo que van diciendo aquí, ¿no? Antibíblica de cómo Dios ve el pecado. Ya nos están diciendo prácticamente a los católicos que somos antibíblicos. Pero vamos a ver, les vamos a demostrar que no. La Biblia afirma que Dios será justo e imparcial a la hora de castigar el pecado. Y que en el día del juicio algunos pecados merecerán mayor castigo que otros. Y aquí hace referencia a Mateo capítulo 11, versículo 22, 24, Lucas 10, 12 y 14. Sin embargo, el hecho es que todos los pecados recibirán el castigo de Dios. Pero entonces, ¿por qué ellos mismos hacen esta diferencia, ¿no? Eh, que decían, algunos pecados merecerán mayor castigo que otros. Entonces no tiene sentido, ¿no? Si al final todos recibirán castigo de Dios. Obviamente sí, pero si se trata de que unos tendrán mayor castigo que otros, pues unos merecerán el infierno y otros un castigo que no sea del infierno, pero que igual tendrá un castigo, ¿no? Y es lo que los católicos creemos que es el purgatorio, ¿no? Que son pecados que no merecen la condenación eterna, sino que sí tienen que pasar un periodo de limpieza que es como un sufrimiento y que pues a la postre, como han obtenido Romanos capítulo 3, versículo 23, y que la justa compensación por el pecado es la muerte eterna. Romanos 6, 23. Más allá de los conceptos de pecado mortal y venial, presten atención aquí lo que dicen estos hermanos protestantes. La Biblia no afirma que algunos pecados merezcan la muerte eterna, mientras que otros no. Todos los pecados son mortales.
en cuanto a que un solo pecado hace que el culpable merezca la separación eterna de Dios. Es decir, para ellos robarse pues un caramelito, una goma de mascar, un chicle, ¿no? Un peine para peinarse el cabello, ¿no? O sea, es tan grave como pues asesinar al hijo de nuestras entrañas, ¿no? Continúo. El apóstol Santiago explica este hecho en su carta, Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Claro, pero aquí no se está refiriendo aquí Santiago al pecado mortal y al pecado venial, sino de que los judíos pensaban que se salvaban cumpliendo la ley, pero nadie podía cumplir toda la ley, ¿no? Podías de repente guardar 9 mandamientos, pero uno no lo podías guardar. De eso se trata. Todos pecamos, sí, todos pecamos, pero hay una gradualidad de pecados, ¿no? Entonces lo que Cristo nos ha enseñado, hay pecados que no podrán ser perdonados y otros que sí, que era lo que leíamos. Bien, vamos a otro texto que les quiero compartir, ¿no? Les quiero compartir de esta questions, God Questions. Miren lo que nos dicen los hermanitos. A ver, un segundito más. Aquí está. Nos dicen, algunos afirman que Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, o sea, esto de que algunos afirman se está refiriendo a nosotros los católicos, porque efectivamente de estos versículos y del que les comenté en la introducción, lo que Cristo nos enseña sobre el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Es que la iglesia ha encontrado la doctrina de del pecado mortal, que los hermanos protestantes, ¿no? Del pecado mortal y el pecado venial que rechazan los hermanos protestantes, mientras que nuestros hermanos católicos están viviendo el pecado mortal, pero como, ¿no? Como que si ya, pues no existiera o que no hubiera diferencia, ¿no? Ya no están midiendo sus consecuencias. Muchos, a pesar que se les dice que, por ejemplo, están en situaciones de fornicación, que no se casan por años y muchos morirán sin haber llegado a la conversión y haber llegado al matrimonio. Otros, por ejemplo, que abortan a sus hijos, ¿no? Para ellos no, dicen, es un derecho de la persona que puede abortar ya porque se lo dijo el poder civil, ¿no? Entonces, la masturbación, porque los psicólogos dicen que la masturbación es normal en el hombre, o la pornografía, que sirve pues para digamos, inspirar a las personas para tener un mejor sexo, ¿no? O para, ¿no? Relajarse, mientras que hombres y mujeres ahí están pervirtiendo sus cuerpos, ¿no? Por necesidad de dinero, de pan. Entonces, es penoso, ya no estamos tomando la debida dimensión del pecado mortal. ¿Será porque ya no se dice mucho en las homilías, en las misas? ¿Será porque en las catequesis no se profundiza? Las familias no le enseñan y es más, dan mal ejemplo los padres de familia a los hijos. Les dan el bautismo, les dan el sacramento de la Eucaristía, les dan la confirmación, y después, estos jóvenes con este mal ejemplo de los padres, muchos, ¿no? Muchos, no digo todos, no se casan, siguen este mal ejemplo. Y eso me consta a mí con personas muy allegadas a mí, ¿no? Entonces, a ver, continuemos. Algunos afirman que Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, es una prueba del concepto de pecado mortal y venial. En ese pasaje, Juan dice, es lo que dicen, a ver, vamos a ver lo que dice Juan primero. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aquí ya está la Biblia, ya está haciendo una diferencia en contra de lo que decían anteriormente, lo que leímos, ¿no? Que todos los pecados son iguales y que todos los pecados van a llevar
a la condenación eterna. Miren cómo se va contradiciendo ya, ¿no? Entonces, repito, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Miren, la palabra de Dios lo vuelve a reiterar. Hay pecado de muerte por el cual yo, San Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte, que merece, sí, un castigo menor, ¿no? Por el cual se tendrá que purificar, ¿no? Ahí está la doctrina del pecado, del purgatorio. Y a continuación, aquí, esta página protestante, miren la interpretación que le va a dar. Consideramos que la muerte, entre comillas, ellos dicen ahí, que se menciona aquí, es la muerte física. Repito, es la muerte física, pero no, hermanos, el texto no dice muerte física, es una añadidura, es una introducción, es un agregado que le están haciendo ellos, ¿no? De decir que es muerte física. Y vamos a demostrar con el texto de 1 Corintios, que aquí en un momentito más ellos mismos van a señalar, vamos a ver que no se trata de la muerte física. Yo les decía antes en la introducción que recordemos el pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 17, ¿no? Que decía, cuando Dios les da el mandamiento de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ten cuenta que ese día que comas de este árbol morirás. Y sabemos que no murió físicamente en ese momento, sino fue una muerte espiritual, porque el hombre y la mujer, Adán y Eva, que pecaron, fueron alejados de la presencia de Dios. Esa es la infelicidad eterna. Ese es el infierno. Y no es solamente convivir por la eternidad con la fealdad, con el mal del demonio. Es ese alejamiento de la presencia de Dios. Qué triste no vivir en la presencia amorosa, luminosa, consoladora de Dios, la felicidad eterna. Bien, entonces sigamos con el análisis. Repito, lo que dice God's Questions. Consideramos que la muerte que se menciona aquí es la muerte física, no la muerte eterna en el infierno. Cuando un creyente continúa en pecado sin arrepentirse, eventualmente llegará al punto en que Dios decida removerlo de este mundo. Bien, entonces aquí lo que está diciendo es una doctrina que se llama calvinista, de Jean Calvin o Juan Calvino, ¿no? De aquí surge esta doctrina de salvo siempre salvo, ¿no? De la predestinación, que, que es de acuerdo a Calvino, Dios realiza en la eternidad y decide, ¿no? Quiénes se salvarán, y decide Dios mismo a quién enviará al infierno. Este Dios de los protestantes, calvinistas, reformados, es una visión, no es una doctrina que hace a Dios un ser así, maloso, un ser malvado, ¿no? ¿Cómo va a crear a alguien para condenarlo al sufrimiento eterno? Por más esfuerzos que la persona realice, por más fe que pueda tener en Cristo y hacer estas obras morales y misericordia para salvarse, guardar todos los mandamientos, no importa que crea en Cristo, si Dios no lo predestinó, se va al infierno, ¿no? Entonces, pero miren también aquí cómo es que dice que Dios, ¿no? Lo va a remover de este mundo, lo va a sacudir, o sea, lo va a llevar a conciencia
para que vea su pecado mortal. Y eso pues contradice hasta la misma Biblia, porque vemos al hijo pródigo que él en su pobreza, en su humillación, él mismo recapacita por los hechos de su propia vida, ¿no? Entonces, no es que Dios te dio la libertad, aquí está la herencia que me pides, anda, ve lo que haces tú con esa riqueza, ¿no? Ya la persona decidió, ¿no? Dios no intervino, no interviene. El hombre es libre para decidir por el bien, por el mal, por el camino angosto, por el camino eh, ancho, ¿no? Entrar por la puerta estrecha o por la puerta grande, ¿no? Entonces, no, es que esto no, así no funciona. Continúo. Dios a veces purifica a su iglesia removiendo a aquellos que obstinadamente lo desobedecen. El pecado que lleva a la muerte no resulta en la pérdida de la salvación, sino en la pérdida de la vida terrenal. Y dice, vean, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, que aquí lo pueden ver. 1 Corintios 11, 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no es un símbolo, porque hay un efecto real, ¿no? Hay un efecto real, que es pecar no contra el pan o contra la copa, el vino, ¿no? Dice aquí el texto, contra el cuerpo y la sangre del Señor. Peca, dice, peca. O sea, sobre un símbolo no se puede pecar. 1 Corintios 11, 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, condenación. Y como hemos visto en los versículos que anteriormente estamos viendo, condenación se refiere a la muerte eterna, ¿ya? Bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. No dice por no reconocer el pan, no el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Algunos han muerto. Punto. No dice más. Han muerto. No está haciendo referencia a que es una muerte física que no es la muerte física, no. Sí, es una muerte espiritual, como decíamos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17, que Adán y Eva murieron porque fueron alejados de la presencia de Dios, pero no, en ese momento no murieron, pues, físicamente. Bien, a ver, vayamos a un texto más. Este último. ¿Acaso la Biblia enseña que una persona verdaderamente salva por Dios a través de Cristo puede perder su salvación y recuperarla? Evidentemente no lo enseña. Una vez que una persona ha puesto su fe en Cristo para perdón de pecados y vida eterna, la Biblia enseña que esa persona está eternamente segura, no puede perderse. Es lo que decíamos, ¿no? Salvo siempre salvo, el calvinismo. Consideremos las palabras de Jesús en Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Bien, entonces aquí este texto está diciendo, ¿no?, que nadie las arrebatará de mi mano. Es como querer obligar a la persona, ¿no? Es como querer obligar a la persona en contra de su libertad, ¿no? Y eso es lo que no dice el texto. Nadie las arrebatará, ciertamente sí, pero la persona puede decidir separarse de Cristo. Entonces es decisión de la persona y Dios no va a obligar a nadie en contra de su voluntad. Para eso nos ha hecho a su imagen y semejanza, ser libres, ¿no? Y esa es una de las cualidades de Dios. Dios ha hecho todo el mundo porque tiene libertad, porque tiene soberanía y así lo hace. Bien, entonces eh, hay pues un pecado mortal y hay un pecado venial. Es lo que nos dice Juan, ¿no?
Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, ¿no? Entonces, y lo que habíamos leído antes del pecado contra el Espíritu Santo. Hay pecados que serán perdonados, pero este contra el Espíritu Santo no será perdonado, ¿no? Obviamente, si no hay un arrepentimiento de la persona, si persiste estar en contra de las gracias del Espíritu Santo, ¿no? El perdón de pecados, etcétera, ¿no? Lo que nos enseña aquí Mateo 12, versículo 31. Ahora, Cristo nos ha ofrecido la clave de la salvación. Escuchen tan bonito lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. En tanto que caminemos en sus verdades que Él nos ha revelado y nos ha dejado en esta iglesia católica y apostólica, ¿no? En la medida que caminemos, pues, en la luz de su verdad, en sus caminos, el camino angosto, que, 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 que también tiene sus placeres legítimos, el sexo legítimo, de repente por ahí, pues, pasear, irse de viaje, pero con un dinero ganado honradamente. No, todo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pero nos dice el Señor, si perseveramos en su palabra. No es que ya yo elegí a Cristo, lo recibí como mi Dios y Salvador, y ya yo fui salvo, y ya no tengo por qué necesidad de perseverar en su palabra. Entonces, hermanitos lindos, aquí tenemos la doctrina del pecado mortal. Hay pecado mortal. Despertemos si es que nos hemos así metido en tinieblas y no estamos viendo en pecados mortales. Reaccionemos, ¿no? No sabemos en qué tiempo el Señor nos llamará. Y puede ser un accidente, un ataque al corazón. Entonces no sabemos. Reaccionemos. Hagamos un cambio de vida ya. Entonces, y si hay cosas que me retienen como una mujer, si ella no quiere cambiar, bueno, ya es su decisión de ella. Hermanitos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.